Mi historia es la de una trasplantada bipulmonar, ahora mismo, ¿no? Pero hasta llegar a ser una trasplantada bipulmonar tuve que pasar un tiempo y una experiencia, ¿no? Un camino. Con 41 años se me diagnosticó una enfermedad degenerativa, una fibrosis pulmonar idiopática, en estado terminal cuando se me diagnostica, y bueno, con unas esperanzas de vida muy cortas, menos de un año me daban de esperanza de vida, no hay ningún tratamiento, no se podía hacer nada, y simplemente la opción de un trasplante pulmonar era el que podía sacarme adelante en la vida. Yo siempre lo digo, creo que no hay ninguna buena manera de dar una mala noticia, pero dentro de que no hay una buena manera, se debería intentar por lo menos acolchar esa manera de dar la noticia. A mí se me dio la noticia de una manera militar, fría y militar. Se me diagnosticó en un hospital militar por circunstancias de la vida, no porque yo sea militar ni mucho menos, y se me diagnosticó en ese estilo, ¿no? Con mucha frialdad, una manera muy técnica, no se me explicó mucho, y ahí me quedé yo con 41 años, con un diagnóstico tremendo, pero con una solución a mi enfermedad más tremenda todavía, que era la de un trasplante pulmonar. Muchas experiencias de otros países y como aquí lo hacéis, que nosotros este proyecto en Toulouse no lo conocíamos y por eso yo voy a intentar hablar con mis jefes de este proyecto para que hacemos más para mejorar los cuidados de cada día. Y por eso fue 2 días intensos y he conocido mucha gente súper buena y con mucha energía voy a intentar volver ahí a contar lo que he vivido estos 2 días. Muchas gracias. Yo fui afortunada, ¿no? Mis pulmones llegaron justito a tiempo, pero llegaron. Y bueno, llegaron y empecé con ellos una nueva vida, pero para arrancar esa nueva vida me costó pasar por el mundo UCI. En el mundo UCI estuve 99 días, 45 en la UCI quirúrgica y 54 en la UCI médica. Yo siempre digo que si hubiese llegado al 100 no habría salido viva, no era como una premonición. Al principio me pasó lo que yo creo que nos pasa a la mayoría de la gente, que nos creemos que tenemos la vida asegurada en los bolsillos. Y es que negué y dije que no, que eso no me podía pasar a mí, que mi vida no era esa y que yo quería continuar con mis cosas, con mi vida, aunque fuese un poquito más despacio. Pero la falta de aire es impecable, ¿no? Va como una locomotora que no te deja parar porque es segundo a segundo, cogemos aire cada segundo. El dolor siempre se puede mitigar, te meten un chute y se mitiga, ¿no? Pero la falta de aire no se mitiga y os aseguro que la falta de aire es lo peor que te puede pasar, porque eres consciente de ella. Llega un momento en que tienes que poner en ejercicio todo tu cuerpo, todo, cuando digo todo es todo tu cuerpo, tu pensamiento, tus músculos, para coger esa pequeña bocanada de aire que te permite ir a la siguiente y a la siguiente. Hay faltas de aire siempre en la vida. Yo la sufrí, la física, pero también hay una falta de aire a veces emocional. Y esa falta de aire emocional que pasa es la que creo que son los profesionales quienes deben suplirla, ¿no? Darnos ese aire que nosotros no tenemos emocionalmente. Que es lo que nos ha hecho a todos ser sanitarios. O sea, un día decidimos dedicarnos a ayudar a los demás. Y esto, si nos lo habían dicho, os lo digo yo ahora, es porque tenemos un corazón compasivo. Tener un corazón compasivo no significa tener lástima, como insinuaba alguien ahí, sino tener el arrojo, el coraje de acercarse al sufrimiento para intentar transformarlo. Mi deterioro fue muy rápido, en menos de 8 meses yo estaba en una cama, inmovilizada,
con un caudal de oxígeno de 7 litros y bueno, cualquier movimiento para mí era imposible. Cuando digo cualquier movimiento es girarme en la cama, contener la orina era imposible, ¿no? Yo tenía que decidir entre si me orinaba o respiraba. Prefería respirar, claro, lo otro siempre se podía arreglar. Y bueno, y en la UCI aprendí mucho, me conocí a mí misma mucho, pelearon y bueno, y ahora estoy aquí haciendo una vida bastante normal y plasmando en una obra de teatro, intentando dar otro formato, ¿no? Otra manera de ver la UCI, poner la UCI en un escenario, a ver qué pasa. Pero claro, hay momentos pues cuando aparece la carta de los sí, hay momentos que son muy emotivos y que a la gente sí notas que se le pone un nudo pues cuando habla de los hijos o cuando de repente ella se queda sin aire, respira, que se está ahogando, o cuando niega totalmente la historia y pide a gritos que la dejen en paz. Y hay, por ejemplo, un momento en la obra en la que a ella le hacen un diagnóstico en un centro, que es un centro de militares, y entonces eso se ve muy claro, el típico médico que te da los diagnósticos, que no te explica a saco, que no te escucha. Oxígeno 5 litros. No dolor en los costados, no náuseas, no vómitos, no clínica miccional. Y después hay otro tipo de médico. Entonces cuando hay médicos que han visto esto, es como, oh, es que esto lo estoy haciendo yo, con un lenguaje muy técnico, que el paciente se queda totalmente noqueado, de repente le hacen una biopsia y ella lo siente como un disparo. Está viva, pero no reconoce ni su cuerpo ni el espacio en el que se encuentra. Tranquila. No siente dolor, un malestar incómodo. Está rodeada de máquinas, de tubos que entran y salen de su cuerpo. Tranquila. Entonces todo esto, tú lo estás viendo, estás reflejando la realidad, pero nadie te está juzgando. Tú lo ves desde otro papel. Nadie te está diciendo usted lo está haciendo mal, pero yo me veo ahí y digo, a lo mejor lo puedo hacer de otra manera, porque esto es verdad que pasa. A nosotros no nos enseñan a estar ni a ser en la UCI. A nosotros nos enseñan a trabajar y a vivir en este mundo, en el mundo de fuera, no en el de dentro. Entonces, acciones fisiológicas normales que en la UCI están pasando de manera normal, para nosotros no son normales y nos parecen impúdicas muchas veces. ¿Por qué? Porque no estamos educados así. Nosotros estamos en otra educación. Cuando atraviesas la barrera y te ves que estás allí, decides, y decides más libremente. Yo quería vivir, la vida estaba por encima de todo y llega un momento que te da igual. Yo siempre hablo de la dignidad. Yo perdí mi dignidad, claro, yo no tenía dignidad, no tenía instrumentos para que mi dignidad estaba en manos de los otros, de los enfermeros, los auxiliares, los médicos, mi familia, los visitantes, los que estaban por allí, eran los que socialmente nos tendríamos que educar para eso, para estos momentos en que el individuo no puede por sí mismo hacer nada. También la dignidad, yo en ese momento se la di al que tenía enfrente, a los que tenía enfrente. Y bueno, ellos hicieron algunos muy bien, otros regular y otros no saben lo que es la dignidad. Y tenemos que centrarnos en él y pide calidad de vida en el cuidado. Y mientras no lo hagamos así, no vamos a alcanzar esa calidad de vida. Mientras no cambiemos nuestras maneras de hacer, no vamos a cambiar la realidad del paciente. Mientras no nos centremos en la dignidad del paciente, no lo vamos a poder cambiar. Evidentemente, cada uno de nosotros va a tener una definición de la confianza, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que para todos nosotros es importante que exista, y especialmente para los pacientes, para los familiares, para todo ese entorno en el que para nosotros esa confianza va a ser algo que vamos a depositar en el profesional sanitario. ¿Dónde la podemos apoyar, la humanización? En la dignidad intrínseca de todo ser humano. Otros a lo mejor buscarían otra fundamentación, ¿no? Yo creo que la regla de oro de la ética, ¿no? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. A todos, no solo al que te encuentras. O a lo mejor la regla de oro modificada por algunos, que es trata a los demás no como te gustaría que te trataran a ti, sino como les gustaría a ellos que sean tratados, ¿no? A los demás no solo individualmente, sino como sociedad, como grupo. A lo mejor esa es la vuelta de rosca que podría fundamentar lo que entendemos por humanización. Mira, cuando yo llego la primera vez que yo llego a urgencias, vengo de una vida normal, ¿no?
mi vida, mi casa, mi trabajo, una mujer activa, y de repente me diagnostican una enfermedad en mi fase terminal, y una enfermedad degenerativa que va a acabar con mi vida, y que ya no solo que vaya a acabar con mi vida, sino que me va a ir incapacitando poco a poco. En un primer momento tengo miedo, pánico, pero también una negación increíble, ¿no? Lo niego y digo no, esto no puede pasar, no quiero que pase, y voy a pelear para que esto no pase, para no aceptarlo, lo que me están contando. Y pasé a la pregunta que siempre nos hacemos: ¿y por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? Si yo estoy estupenda, si yo era... Te montas todo eso en la cabeza. Bueno, pues te pasa y te ha pasado. Yo veía que la vida se me iba, que me quedaba muy poquito, que la cosa estaba cada día más fea, que seguramente no llegase al trasplante porque yo estaba muy delicada, y entonces ahí es cuando sí me agarré a mí y dije, bueno, Raquel, algo tienes que hacer porque te puedes ir. Y ahí fue tranquilidad. Yo no tuve miedo a morirme. En el momento que yo me di cuenta que la muerte era algo que iba a pasar, quisiese yo o no, gritase, llorase, daba igual lo que hiciese, la muerte iba a pasar, iba a ser un hecho y ya está. Yo me quedé tranquila y dije, bueno, pues ahora voy a disfrutarlo como pueda y hasta donde pueda. Si hay que morir, se muere, decía Quedo Vasco, ¿no? O sea, vamos para allá. ¿Qué pasa con esto? Que es un eufemismo de ser políticamente correcto para no hablar de la muerte. Y eso forma parte del miedo colectivo que como sanitarios también compartimos. Entonces hablamos de final de vida, de no sé qué. Mirad, hay un nacimiento y hay un murimiento. Y mirar eso es mirarlo todo, no mirar solamente su cuerpo. El potasio y la creatinina se pueden ir donde quieran, porque lo importante es que esta persona pueda cerrar bien el proceso de haber vivido. Entonces, si tú estás allí para acompañar y cuidar, desde luego desde paliativos tenemos claro que morirse no es una enfermedad, ni es un desastre, ni es un fracaso, ni es un absurdo. Es, como decía Borges, como la siesta, una costumbre que tiene la gente. La siesta se nos está acabando ya como costumbre, pero la muerte sigue estando ahí, ¿no? Y realmente lo que ahí fuimos es a aprender del coraje, de la valentía de personas como Santiago, que nos quieren expresar cómo quieren ser tratados, dónde quieren ser tratados, qué es lo que, como decía él el otro día, no tengo miedo a la muerte, tengo miedo a morir con sufrimiento, con fatiga. Entonces, tranquilo, nosotros estaremos ahí, te acompañaremos y, bueno, nos tienes aquí cerca. Si ya hemos llegado a un acuerdo con el paciente y la familia de que estamos en situación de que vamos a hacer lo que convenga para que no sufra, para que esté bien, para tal, entonces hay que empezar a tomar decisiones consensuadas con el paciente y la familia. ¿Cómo te gustaría que? ¿Tú cómo querrías que? ¿Qué te parece sí? Entonces él tiene que ser siendo propietario del tiempo que le queda para poder decidir cómo quiere que pasen las cosas. Esto, ¿no? Pero a veces nos esforzamos mucho, ¿no? en que no se muera, que no se muera la persona, y no pensamos si está sufriendo. Ya no sufrimiento físico, sino sufrimiento espiritual, sobre todo pensando en... Ayer hablaba con Raquel, hacíamos una entrevista con Jordi, y qué sufrimiento, ¿no? Pasó ella, qué situación. Adapté mi vida a la vida hospitalaria. Mi hijo venía por las tardes, hacía los deberes conmigo en el hospital, utilizaba las tecnologías para poder hablar por Skype con mis hijos y que me viesen, mandar mensajes. Tuve una correspondencia con una periodista que se hizo amiga en ese tiempo y aprendí a que dentro de mi pequeño espacio todavía pasaban cosas y que tenía que aprovecharlas, que yo no quería morirme llorando, porque yo no lloro. Bueno, sí lloro mucho, pero mi vida no es solo llanto, quería hacer otras cosas. Que realmente un paciente con una enfermedad crónica, cuando sale de una consulta y tiene el diagnóstico, lo que menos le importa es saber realmente lo que tiene. Lo que quiere saber es cómo va a vivir los próximos años con esa enfermedad. Y lo pone mucho en valor el poder encontrar un blog de otro paciente o el poder encontrar un sitio donde otros pacientes que son igual que él y estén hablando sobre esa enfermedad, ¿no? Queremos tener la misma información, los mismos servicios de salud que tenemos para otras cosas. Igual que ahora compramos un billete y lo tenemos ya, pues hay una disonancia, ¿no? Cuando pedimos cita al médico y nos dan para dentro de 4 días. ¿Qué hacemos mientras tanto? Pues vamos a buscar a Google, a ver qué nos dice de esto, a ver si puede esperar o no puede esperar, ¿no? La sociedad está cambiando, ¿no? 2 consejos. El primero: no tengáis miedo a la tecnología, formaros preparados, es inevitable el proceso. Y el segundo, a pesar de todo,
detrás siempre estaremos las personas. Cuando llegaron los pulmones fue un momento a ver, yo en ese momento me habría hecho una bolita y que me hubiesen llevado, pero estaban mis hijos delante y ese momento es el momento en el que tienes que decir soy madre hasta el final. Si este es el último momento que van a ver mis hijos de mí, quiero que vean una madre tranquila, sonriente, con una despedida bonita, agradable, en un recuerdo. Despertamos en la UCI y la primera sensación al despertarme en la UCI es, bien, lo he conseguido, estoy viva. Pero bueno, eso me duró poco. Empecé a entrar en un ciclo de entrar y salir de estado comatoso, comas inducidos, por distintos problemas que tenía, en los que de repente todos los parámetros que yo conocía en mi cabeza, que me podían decir dónde estaba o cómo estaba o quién era, habían desaparecido. Me encontré en un ambiente que no reconocía, donde lo único que podía reconocer a lo mejor era mi nombre y no se me decía, donde la realidad y lo imaginario y lo que pasa y lo que no pasa estaba completamente confundido, ruidos, voces, pasos, luces, un mundo que, eso, completamente desconocido, que a mí me asustó mucho al principio, ¿no? Te asusta, porque además en la segunda despertada que yo tuve, que ya estaba en la otra UCI, en la UCI médica, me desperté con verdadero pánico. Me desperté conscientemente, me di cuenta que estaba despierta, pero que ya no podía mover mi cuerpo. De repente estaba paralizada de cuello para abajo, veía mi cuerpo, pero yo no podía hacer nada. Notaba cosas raras, no notaba que la respiración fuese normal. Todos respiramos por la nariz. Cuando te ponen un tubo aquí, os aseguro que dices, pierdes el olfato, no tienes olor, algo que también te quita, hace que no te sitúes tampoco, pierdes todo. Yo solamente escuchaba y veía, y lo que escuchaba os puedo asegurar que no me tranquilizaba nada. Eran pitidos, eran pasos, eran voces, eran quejidos, era otro mundo, ¿no? Distinto que yo no reconocía. Llego a la unidad de paliativos por la mañana y me dice el auxiliar, Enric, me parece que el José que está en la 227 habrá que mirar porque me parece que está empezando a pedir pista, que se quiere ir. Cuando el auxiliar o sea, fijaros, ¿quién sabe más de cómo es el proceso de morir? La gente que ha visto más. ¿Quiénes son? Los auxiliares de las enfermeras. Los médicos poco, porque los médicos no estamos. Entonces, fíjate, ¿cómo se puede diagnosticar el proceso de morir? Cuando alguien en el equipo se puede plantear la posibilidad de que esta persona no me extrañaría que se muriera antes de una semana. Si alguien dice esto y los demás nos sentamos a discutir un poco qué perspectiva, fijaros, el poderío que hay en el conocimiento experto de un equipo de gente que ha visto muchos casos. El burnout es el agotamiento de los recursos personales cuando existen unas demandas muy fuertes de la organización. Cuando el gerente me obliga a ver 40 pacientes en una mañana, yo no puedo más. Cuando estoy saturado, no, esto es burnout. Pero eso no tiene nada que ver con la relación con el paciente. Yo habría pedido que me hablasen, que me contasen las cosas siempre, que me tocasen, que me dijesen, Raquel, estás viva, estás aquí, te ha pasado esto, vamos a hacer lo otro. Que no me lo dijesen solo una vez, que me lo dijesen en cada turno, porque a mí se me olvidaba. Yo entraba otra vez en coma, volvía a despertar y volvía otra vez y decía, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Pero todo esto en mi cabeza, yo no podía decir nada. ¿Y qué tratamientos podemos introducir en una UCI? Pues desde luego lo que sea más sencillo, en lo que todos estemos de acuerdo, nos sintamos a gusto y beneficie a todos, a los pacientes, a la familia y a los profesionales. Tenemos la posibilidad de llevar a nuestros pacientes a una terraza, hay una zona jardinada en el hospital, el paciente está estable, no está contraindicado, buen estado general, pues hagámoslo. Y para finalizar con los tratamientos, pues el más sencillo y el más barato de todos, silencio, descanso y reposo. Las UCI son muy rápidas, son muy dinámicas, son muy cambiantes, vamos a toda prisa y nosotros también necesitamos cuidados y de hecho es fundamental que nos cuidemos para poder cuidar a los demás. La comunicación no verbal existe, no es tan complicado.
yo siempre cuento algo que me pasaba y era que cuando a mí me picaba algo, el picor es algo muy molesto y muy incómodo, casi tan molesto como el dolor. Yo imagino que pondría gestos así de... y me metían un chute para el dolor. Claro, te quedas muy a gusto, pero dices, ya, pero no, yo me sigue picando la espalda o me sigue picando la pierna o... estás ahí un poco perdido, ¿no? Te tienen que orientar, necesitas un faro que te lleve, que no te cambien, que no te digan una cosa y otra, que no seas el paciente del BOS 35. ¿Por qué? Porque cuando se reparten los pacientes en el cambio de turno y oyes las cosas que oyes a veces y oyes que dicen, uy, el paciente del 35, menuda nochecita que ha dado. Y tú dices, ¿seré yo el paciente del 35? Que no seas paciente, ¿no? Que seas persona enferma o en una situación o en una circunstancia. Eso es importante. Pero también al revés, que nosotros como pacientes seamos capaces de tener una relación con el enfermero, con el auxiliar o con el médico que venga y poderle llamar por su nombre. No que no sepamos toda la vida de los unos y de los otros, ¿no? Pero bueno. ¿Qué le pasa a Juan? Juan llorando. ¿Tiene dolor? Sí. ¿De tronco hacia arriba? Sí. Pues oye, coño, vamos a ir con Abelardo. Abelardo, vamos a un paracetamol, un poquito de hablar y pues evitamos una muñequera. A la mañana siguiente, hacia la mañana, una muñequera menos. Un gol. Que desde aquí animo a que todo el mundo que venga, que lo hagamos, que lo consigamos. Y que me ha gustado muchísimo porque creo mucho en ellas y es que es brutal. Y en el Reino Unido se hace. He tenido la suerte de trabajar y de poder vivirlo y que se puede. Por ejemplo, si las enfermeras que a mí me atendieron de primeras hubieran sabido que yo tenía un hijo de 10 años que no sabía si su madre estaba viva o muerta porque llevaba 3 meses sin verla, no habían entrado contándome las historias de sus hijos, ¿no? Que habían empezado el colegio, que tenían que estar ahora con los libros tal y cual. Porque a mí eso, como madre, me rompía. Y eso que yo, cuando fui consciente, porque tuve mucho tiempo que no lo fui, pero cuando fui consciente de la situación en la que estaba y decidí que tenía que salir de allí, decidí que Raquel, la Raquel que vivía aquí, no iba a estar allí. Esa Raquel se quedaba fuera. No quería que entrase. Quería que en el tiempo de UCI en mi pecera estuviese la Raquel de pecera, porque íbamos a pelear a muerte, mejor dicho, íbamos a pelear a vida. Entonces había que arremangarse y tirar para adelante, ¿no? Y bueno, lo conseguí. Entonces, pues bueno, yo mi interés era entrar también para explicarle, sobre todo a nuestro hijo, decirle que era lo mejor, que iba a sufrir menos y darle transmitirle esa tranquilidad, ¿no? Que creo que era necesaria antes que lo durmieran, que además nos iba a enterar, explicarle un poco cómo iba a ser la técnica y así hacerle sentir más tranquilo. Entonces cuando entré, lo primero que me dijo es que se había sentido morir, que no lo dejara más solo. Uf, es que se remueven cosas. Eso fue tal cual. Entonces, bueno, o sea, dije que bueno, así fueron las cosas y bueno, siguieron el procedimiento. Y en ese momento, una enfermera, sensiblemente también emocionada, me pidió disculpas. Me pidió disculpas de haberme hecho marchar, porque vio la angustia y el sufrimiento y el miedo de que se iba a morir. Y yo se lo agradecí. La verdad que me sentí muy bien atendida, pero bueno, eso tampoco lo tomé como algo que, bueno, entendí que era parte del protocolo y no he buscado en un momento culpables, o sea, formaba parte del interés también porque nosotros tampoco nos quemáramos, pero me faltó, ¿no?, el no poder estar y que él no pasara esos momentos. Estos cambios de profesionales hacen que veamos las diferencias y entonces hay profesionales más comunicativos que otros y otros menos comunicativos. Bueno, uno se adapta, pero hay profesionales que a uno directamente le tratan de no dar la información que uno les está pidiendo y le remiten. No, ya le explicará el doctor, pero te estoy preguntando si tuvo temperatura a la noche, no te estoy pidiendo que me hagas un diagnóstico.
Y entonces, ya le explicará. Entonces uno siente que el profesional está escondiendo información, aunque no sea cierto, aunque sea el protocolo de funcionamiento de ese equipo, lo que uno siente es que tienen miedo de que yo me entere de algo. Y por lo tanto, a mí me crece un sentimiento de desconfianza. Y es una experiencia, la UCI. Cuando Gaby dijo el cuidado de lo invisible, la primera vez que yo oí eso, me emocionó y me emociono todavía, ¿no? Porque lo invisible hay que hacerlo visible y en el momento que se hace visible existe. Por lo tanto, ha estado durante mucho tiempo haciendo daño de manera inexistente. Eso no es real, eso no es así. Salimos con unas heridas emocionales impresionantes. Sales completamente vapuleado emocionalmente contigo mismo, lo primero. Se te viene abajo todo. Yo estaba sola muchas horas. A mi pecera entraban muy poco, de manera muy puntual, mi familia muy poquito tiempo. Yo estaba en aislamiento. Entonces, antes lo he comentado, sin querer se me estaba infringiendo una tortura a nivel psicológico muy dura, que era la de el aislamiento, no oír nada, no oía música, no veía nada, miraba un techo que encima, yo miraba el techo y era la rejilla del aire acondicionado que me caía chorro encima. Era una situación de tortura. Yo creo que si tú quieres torturar a alguien le dices, no vas a beber, te vas a morir de sed y no vas a beber, te va a caer un chorro de agua, de aire frío que te vas a quedar helado y no te vas a poder mover. Vas a estar viendo pasar gente, pero tú no vas a poder actuar, no vas a poder pedir que te apaguen la luz para dormir, vas a dormir cuando yo quiera apagarte la luz. Bueno, se puede llamar cuidado terapéutico, pero también si lo miras desde ese punto, también tiene un pelín de tortura y no deliberada para hacernos daño, pero a veces la tecnología habría que dejarla un poquito más aparte, ¿no? Y acercarse más a la persona, creo que es importante. El confort térmico también es muy importante. No tenemos que olvidar que los pacientes están semidesnudos y se necesita un nivel térmico mucho más alto que en otros espacios. El rango ideal está entre 24 y 26 grados. Sería perfecto que cada paciente pudiera tener su termostato, porque como nunca llueve a gusto de todos, los hay más calurosos y más fríos, es muy bueno que cada paciente pueda tener su termostato para que se regule a las exigencias de cada paciente. Y el confort acústico también tenemos que controlarlo mucho. Hay dos tipos de ruidos. El ruido externo, que es el que se provoca en la calle, pues por tráfico, por obras y demás, y ese se combate cuando se construyen las unidades, aislamos techos, suelos y paredes con materiales absorbentes. Pero existe otro tipo de ruido, que es el ruido interno, que es el que genera la propia unidad. Y ese es el más común, pero es el más fácil de combatir, simplemente bajando los tonos en las conversaciones, poniendo teléfonos si buscas en modo vibración, si hay algún tipo de alarma acústica que se puede sustituir por luminosa, podemos hacerlo. Y también podemos combatirlo evitando ruidos bruscos, como portazos, arrastrar mobiliario y demás. Alguna enfermera me contaba frases que decía, bueno, es que si a mí se me ocurriera decir que me voy a tomar un café, mi compañera me dice que si noto al paciente no se hace responsable de él. Entonces, la presión que estamos sometidos en los grupos y que cada uno manejaremos de una manera. Creo que el mantra que predomina en intensivos en general, sobre todo en los médicos, y no los que estáis aquí, pero los que no han venido, es: este paciente no se me muere en mi turno. Este es el mantra. Bien. Esta persona hay que mirarla con compasión, porque no se me, es que esta persona está siendo un impostor, se ha puesto en lugar de Dios y esto es bastante difícil y además siempre acaba fatal, porque como se deba morir va a quedar muy tocado. Solamente las personas que... el cambio de mantra que os propongo es, como vemos que va a morir, vamos a juntos procurar que muera bien, con los suyos y bien acompañado. Este es un buen cambio de mantra que yo os propondría. Bueno, yo vengo de la Fundación Cuidados Dignos, que la fundé hace 6 años porque me di cuenta de que yo misma sujetaba y no estaba haciendo bien las cosas.
A partir de ahí empecé a estudiar la problemática de la sujeción y me di cuenta de que efectivamente España es el país que más sujeta de la OCDE. Eso me hizo pensar y pensé que, bueno, pues que había que analizar por qué estoy sujetando, y a partir de ahí creé un modelo de trabajo que me permitiera trabajar sin sujeciones. El problema es que sujetamos porque no sabemos trabajar sin sujeciones, pero como bien dice María, yo suelo decirlo muchas veces, no lo hacemos queriendo, simplemente no nos han educado en ello. Si yo, que estoy muy sensibilizada, cuido a ese paciente, yo no lo sujeto. Pero si otro que no está sensibilizado, cuida al mismo paciente, le sujeta. Y si os ponéis a pensar, es absolutamente injusto para el paciente, porque es el mismo paciente que, según el profesional con el que se encuentre, sufre una sujeción o no la sufre. Que por la noche habían 2 personas que cuando le tocaba ese turno, a esas 2 personas él le temía, porque lo movían como un saco de patatas. Esta es la verbalización tal cual él la explicó. Que en ocasiones, estando desnudo, hacían comentarios sobre sexo. Entre los profesionales había algunos que tenían toda la paciencia del mundo y que le buscaban la manera de entender, hasta hacerle mover un párpado para saber si sí o si no, y había quien decía no te entiendo, ¡pam!, y se largaba. Y esto para él era muy doloroso. Nuestras quejas, todo esto que nosotros contamos que fue muy mal, es insignificante al lado de lo que fue bien. Lo contamos porque nos parece de mucha utilidad, de la misma manera que pensamos, recién lo comentábamos con una compañera, que uno no puede escoger a la plantilla, a la gente que va a trabajar según su sensibilidad emocional. En la plantilla no se escogen así, por lo tanto nos toca gente de todo tipo, pero si no se habla del tema, habrá gente que no se dé cuenta. Estamos muy agradecidos y realmente impresionados por lo que han logrado, porque estuvo verdaderamente al borde de la muerte repetidamente en esos días y ahora está sano, completamente sano, y hace una vida absolutamente normal, y no pudo venir hoy y se disculpa. Y por eso también queremos agradecerles, no ya solamente al equipo que lo atendió por todo lo que hizo, sino a los equipos que ustedes representan, que lo hacen cada día. Pues muchas gracias. Si yo volviese a la UCI, me gustaría que fuese una UCI más amable, que además es posible que sea. Que se me dieran los buenos días, las buenas tardes, que se me saludara, que se me hablase por mi nombre, que yo supiese quién es mi enfermero, mi médico, qué se me está haciendo, si se me va a tocar o no, si se me va a poner una sábana, lavarme, que cuando se me lave, no se me friegue, que se tenga hacia mí el pudor que yo tendría hacia la otra persona, ¿no? Fíjate, os voy a hacer un comentario que pasa. Yo os aseguro que cuando yo estaba en la cama, que no me podía mover, si alguno de mis médicos hubiese venido con un pantalón y su bragueta bajada, yo por decencia y por pudor no la habría mirado a la bragueta. Sé que esto es muy grosero lo que estoy diciendo. Pues lo mismo, ¿no? El trato del cuerpo, que sea un trato, tampoco digo que no se nos pueda tocar, pero que sea algo más normal, más natural. No estamos acostumbrados a estar desnudos y con las piernas abiertas, llenas de tubos, y que te venga a tocar todo el mundo. No, creo que nadie está acostumbrado a eso. Entonces, hacerlo, pero hacerlo de una manera un poco más normal, normalizar las cosas. No ponernos ni en un extremo ni en el otro. Normalizar. Y hablarnos y contarnos y decirnos y hacernos partícipes, que estamos ahí, o sea, que no es fácil, ¿eh? Fabuloso. Y una cosa sí os pediría a todos, no bebáis delante de pacientes en la UCI que estamos muriéndonos de sed, por favor, no lo hagáis. Han empezado a través de una idea de los 2 violonistas, que un amigo de ellos fue ingresado en UCI y la familia del amigo dice, oye, perdón, ¿me podrías tocar un poco de música para tu amigo? Yo, pues que sí, intentamos. Y ellos han venido y, bueno, empezó a tocar lo que venía, lo que pasaba por la cabeza, improvisaban. Y cuando han visto el efecto, se han dicho, oye, que querían ofrecer algunos minutos a los pacientes del hospital.
Fueron muy divertidos. Nos gustaron mucho, sobre todo porque es una cosa novedosa que no se hace habitualmente y bueno, se pusieron aquí fuera, en este pasillo de aquí, que veis aquí. Ellos se distribuyeron por aquí, entonces toda la gente a lo largo del pasillo, la verdad es que salieron todos fuera y fue una cosa como muy espontánea. Ellos mismos ya te decían qué está pasando, ya oían la música y tal, y como que querían salir a escuchar todo, bueno, lo que estaban cantando en ese momento. Que yo creo que estuve en la de Navidad. Fue muy divertido, la verdad es que estuvo muy bien. A la gente algo que salga fuera un poco de la rutina del propio hospital, pues es algo que después de 2 o 3 meses estando aquí, pues es algo que les gusta, ¿no? Y les llama la atención y te emociona y te divierte y te saca un poco de la rutina. Lo primero es que hay mucho amor fuera y hay que pasarlo dentro. Lo segundo es que la tecnología, la estructura y el diseño deben estar al servicio de las personas. Lo tercero es que hay que abrir la mente al cuidado de las emociones y al amor. Lo cuarto es que morir importa y mucho. Que sí, que lo hacemos. Los cuidados paliativos en cuidados intensivos. Y que seguimos haciendo visible lo invisible. Creo que es necesario a nivel profesional que todos empiecen a humanizar no solamente la UCI, sino todo el sistema sanitario. La UCI más porque la UCI es un sitio donde estamos muy en manos de la tecnología y de los profesionales, no tenemos casi movilidad. Pero creo que los pacientes tendrían que contar más de lo que cuentan. ¿Qué pasa? Que cuando sales de la UCI no hablas de la UCI, prefieres olvidar, cerrar la puerta y olvidar. Y esto tiene que ser un poco el hoy por mí, mañana por ti. Creo que en esto nos tenemos que implicar todos, los pacientes, la familia y los profesionales, todos a una, no grupos separados. Y todos a una lo conseguimos, haciendo lo que te decía yo antes, llamándote yo a ti la atención. Si eres mi médico y no me dices tu nombre, decirte, por favor, dime cómo te llamas, yo me llamo Raquel y me gustaría saber cuál es tu nombre. Ya está. Normalizar las cosas. Me llamo Jordi. Yo Raquel.